enseñanza, paz, aliento, esperanza. Es lo que tendrás a través del mensaje de la palabra de Dios. Este es el momento del mensaje. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen sueño? Hermanos, seamos sinceros. Hay muchos que tienen sueño. Pero estamos aquí para lo mejor, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Hermanos, una pregunta. ¿Qué es eso? La Biblia, ¿verdad? De eso es que vamos a hablar hoy. No vamos a hablar de otra cosa. De eso. Hermanos, y quiero decirles que no hubo un director humano ni una casa editora que se encargara de supervisar la obra de 40 hombres que fueron autores con 20 oficios diferentes e independientes, entre los cuales podemos encontrar labradores de la tierra, pastores de ovejas, pescadores, reyes, estadistas y grandes hombres con sabiduría más que cualquier otro en su tiempo, los cuales, hermanos, fueron preparados secularmente en su tiempo y que ellos fueron utilizados por Dios para traernos lo que hoy tenemos aquí, la palabra de Dios, la Biblia. Debemos notar también que estos hombres vivieron en 10 países diferentes, en 1500 años distintos, y algo importante, hermanos, sumamente importante. Todos tenían mentalidades diferentes, pero todos fueron usados por un mismo Dios para traernos su palabra. Hermanos, en la Biblia encontramos 2.930 personajes, 1.551 lugares diferentes. También podemos encontrar los siguientes temas, aunque usted no lo crea. Temas como novela, romanticismo, poesía, misterios, biografías, ciencias, historias, profecía, moral, teología y una rama de la antropología llamada etnología, la cual se encarga del estudio de los pueblos y sus culturas a través del tiempo y el cambio en ellos. Quizás usted, porque la tiene tan cómoda ahí, ¿cuántos trajeron Biblia hoy? Levanten su mano. Ahora bájenla. Levanten la mano los que no trajeron Biblia, por favor. No. Porque el celular usted anda siempre con él. Es su Biblia, yo le estoy hablando de su Biblia. Y miren, yo la tengo en el celular, tengo como 6 versiones, pero yo siempre ando con la mía. Hermanos, no es para echarle en cara y decirle que está mal por eso, no. Porque en el trabajo, si usted quiere defender la doctrina, usted va a sacar el celular y va a buscar la Biblia ahí. Pero aquí, hermanos, es otro sentido. Aquí es algo especial, aquí es diferente. ¿Usted sabía que la Biblia es su arma de reglamento? Entonces, hermano, no podemos verla como algo normal. La palabra Biblia, quizás, ¿quién me dice qué significa la palabra Biblia? ¿Algún hermano? Hermano Miguel Ruiz. Bueno, proviene del griego libro, que significa libro. Libros. Compilación de libros. O libritos. Exacto. Muy bien, hermano. Los primeros que usaron ese término fueron los griegos para referirse a los fenicios y decir que la Biblia era un conjunto de libros o una biblioteca. Y es así. Usted se sumerge en las páginas de la Biblia y usted está teniendo una biblioteca en su mano. Y como decía, quizás usted, como la tiene ahí tan fácil, la tiene en el celular. ¿Cuántas veces usted se ha puesto a pensar o usted le ha dado mente el sacrificio que llevó a escribir esos 66 libros que están ahí? Y lo que pasaron los autores para poder llevarlo a nosotros. Y nosotros
tan fáciles, tan sencillos. Nos pasan días, nos pasan horas, nos pasan semanas y la dejamos ahí empolvarse y no la abrimos ni la leemos. El tema que quiero compartir con ustedes esta mañana está titulado Historia, Importancia y Valor de la Biblia. Hermanos, y quiero que me acompañen a leer un texto que fue la lectura inicial. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Yo creo que todo cristiano tiene que aprenderse ese versículo. Dice este versículo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted quiere ser perfecto, si usted quiere estar preparado, usted tiene que comer Biblia. Y ser perfecto no implica que usted no va a fallar, hermano. Cuando la Biblia se refiere a la palabra perfecto, está diciendo a ser maduros en la fe, a tener una convicción clara de quién y en qué usted ha creído, y saber que usted tiene que ser fiel a ese que usted ha creído. Entonces, hermanos, vamos a hablar un poquito de historia. Y lo voy a empezar no desde el principio, vamos a empezar solamente desde cuando la Biblia se tradujo del griego y el hebreo al español. Vamos a ver la luchita que cogió la persona. ¿Quién sabe por qué la Biblia tiene en su haber, cuando leímos la Reina Valera, tal? ¿Por qué se llama así la Biblia? ¿Quién me dice? ¿Algún hermano? ¿Ninguno? No, pues está bien, vamos a sumergirnos en la historia. La historia de cómo se tradujo la Biblia es un relato fascinante. Hermanos, sí, que muestra la dedicación y el valor de dos personas que se enfrentaron a medio mundo con tal de llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Hermanos, hombres que en su momento pusieron su vida en riesgo para llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Casiodoro de Reina fue uno de ellos. Por eso su Biblia se llama Reina Valera. Casiodoro de Reina fue un teólogo y traductor y monje de la Iglesia Católica español del siglo XVI. Y es conocido como el principal autor de la primera traducción de la Biblia completa al español, conocida como la Biblia del Oso. Esa Biblia tenía en su portada un oso y se le decía la Biblia del Oso. Este personaje nació en Montemolín, España, y se convirtió en monje en un monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla. Durante su tiempo allí comenzó a estudiar las Sagradas Escrituras, pero se le hacía difícil, ya que la tenía que leer en hebreo y en griego. Usted se imagina que yo le pase la Biblia a usted y le quite la que usted tiene en español y le diga, tenga, lea esa. Usted va a decir, hermano, pero yo no entiendo nada. Es muy bueno entonces que nosotros tenemos la Biblia en español, aprovechémosla. Es muy bueno, hermano. Es más, yo se la puedo pasar en inglés y usted va a pasar trabajo como quiera. Y vamos suave con el inglés. Entonces, hermanos, este personaje comenzó a estudiar las Sagradas Escrituras y se dio cuenta de la falta de acceso que la gente común tenía a la Biblia. En esa época la Iglesia Católica tenía el control total de la Biblia. Nadie más podía controlar la Biblia que no sea la Iglesia Católica. Pasaba lo siguiente, y solo se permitía su lectura en la reunión en latín. ¿Y usted sabe cómo? El sacerdote de espaldas a la feligresía así. Y nadie entendía nada, pero todo el mundo tenía que decir amén. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted le diga amén a algo que usted no sabe. Usted sabía que cuando usted dice amén, usted está diciendo que así sea. Y usted está confirmando que eso es bueno y válido. Entonces nosotros tenemos que saber a qué le vamos a decir amén. Y para usted y yo saber, tenemos que sumergirnos en la Biblia. Tenemos que sumergirnos en la palabra. Porque muchas veces hay hermanos que se paran aquí para tentar a la feligresía. Dicen una cosa y hay dos o tres que saltan. Amén. Hermano, no. Tiene que primero analizar lo que se está diciendo. Porque yo puedo decir, gloria a Dios.
Amén. Ustedes pueden decir amén. Ahora, y si yo digo gloria al otro, ¿qué pasó? Entonces, por la Biblia nosotros podemos analizar qué cosas se le pueden decir amén y qué no. Entonces debemos sumergirnos en la palabra de Dios. Hermanos, seguimos. Este personaje, como decíamos, la Biblia solamente la podía tener la Iglesia Católica y la leía en latín en sus liturgias, o sea, en sus reuniones. Entonces, Casiodoro de Reina, motivado por esa pasión de encontrar la verdad y llevar esa verdad a otros, se puso en marcha con otros monjes para traducir la palabra de Dios. Comenzó a trabajar en la traducción al español. Sabía que era un trabajo difícil, enorme y desafiante, porque él automáticamente dijera que él iba a traducir la Biblia, iba a tener la iglesia en su contra. Entonces, hermanos, la traducción de la Biblia al castellano representó todo un desafío, incluso, como decía, hasta el peligro de los autores que lo hicieron y de las personas que trabajaron junto con Casiodoro de Reina y su acompañante, que fue que revisó la Biblia, Cipriano de Valera. Estos monjes españoles decidieron romper la tradición del lenguaje sagrado, dando la oportunidad a todo el mundo de conocer la palabra de Dios. Tú y yo, hoy, que la tenemos gratuita, la tenemos sin precio, no tenemos que pagar por ella, no tenemos que hacer ningún esfuerzo, porque usted con un simple clic la puede descargar en su celular. ¿A cuántas personas que están allá afuera tú le estás enseñando la palabra de Dios? Estos dos hombres se estaban matando por enseñarla, y hoy a nosotros hay que matarnos para que no la enseñemos. Hay que sacarnos con un látigo, vamos a predicar, vamos a enseñar, vamos a ayudar, vamos a enseñar la palabra, vamos a que otros puedan aprender. Y aquellos se estaban matando para que lo dejen. ¿Cuán diferencia, hermano? Y nosotros estábamos más cómodos que ellos, porque ellos no tenían la tecnología que nosotros hoy tenemos. Y con todo y eso a nosotros se nos hace pesado. Una palabra tan sencilla que me gusta mucho, el hermano Zapata dice a las personas: Cristo le ama. Hasta eso, hermano, se nos hace pesado a veces. Sabiendo esto, cuando la Inquisición se enteró de que estos dos personajes estaban dispuestos a traducir la Biblia y que eran afines a la Reforma Protestante de Martín Lutero, comenzaron a perseguirlos. Ahí comenzó el problema. Ellos estaban en España y tuvieron que irse. Fueron los años que duró el proceso de traducción de la Biblia. ¿Usted sabe cuántos años duró ese personaje para traducir la Biblia? ¿Quién me dice? 12 años. 12 años traduciendo, pero 12 años corriendo. ¿Quiénes de ustedes o yo estamos dispuestos a durar 12 años de nuestra vida corriendo por la palabra de Dios? Es muy fácil decirlo ahora porque lo estamos viendo ahí plasmado y nosotros no le estamos dando el valor a la palabra que se merece. No le estamos dando la importancia quizás que tiene. Hermanos, este personaje comenzó en 1562 a traducir la Biblia. Bueno, antes de comenzó, pero la Inquisición se enteró en 1562 y decidió enviarlos a buscar donde quiera que estén. ¿Usted sabe para qué? No era para darle regalos ni flores, era para matarlos. Bueno, la vida de Casiodoro tomó una mejor forma, un mejor rumbo cuando llega a Inglaterra. De España se fue a Inglaterra, apoyado por la reina de ese momento. Comenzó a traducir la Biblia más tranquilo allá. Pero luego de un tiempo la reina cedió el trono, entró otro rey que era afines con el papa del tiempo y le dijo: oye, ese hombre tú tienes que traérmelo, que lo vamos a matar. El hombre tuvo que otra vez salir corriendo. Huyó al reino de los Países Bajos, lo que nosotros conocemos como Holanda. Bueno, allí siguió su trabajo y, temiendo por la persecución religiosa de la iglesia, tuvo que irse de Holanda, o sea, del reino de los Países Bajos, a Suiza.
Toda una odisea, hermano. Usted se imagina que usted no pueda ni dormir tranquilo, porque usted sabe que a usted lo están buscando para matar. Por usted hacer lo correcto, por usted hacer lo bueno, por usted llevar la palabra de Dios. Y hoy a nosotros, ¿quién nos está persiguiendo para predicar la palabra? ¿Quién nos está cayendo atrás? Hermano, nosotros gozamos de un gran privilegio. Tenemos la palabra, nadie nos está persiguiendo y como quiera no la estamos predicando. A ese hombre lo estaban buscando, como decimos, por cielo, tierra y mar, porque él quería enseñar la verdad a otros. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a enseñar la verdad? Pregúntese. Me pregunto yo. ¿Estamos dispuestos a dejar la comodidad de nuestros hogares y salir, aunque sea un día a la semana? Tenemos achaques, tenemos enfermedades, tenemos problemas, tenemos de todo. ¿Cuánto dejó Jesucristo por nosotros? Lo dejó todo, por nada, porque para mí, nosotros somos nada delante de la presencia del Señor. Y Jesucristo lo dejó todo por usted y por mí. Y nosotros no somos capaces de dejar una silla, un celular, un buen café, un buen jugo y salir a hacer la obra, porque nos duele. Hermanos, la ciudad de Suiza, el país de Suiza, o sea, la ciudad de Basilea, muy conocida por un tratado que se firmó en los años 1500, casualmente, sobre la división de este territorio. La primera división que se le hizo al territorio dominicano, o a la isla, en dos partes, una parte española y una parte francesa, se firmó en Basilea, en Suiza, entre España y Francia. Se dividieron la isla en dos, y es la misma frontera que hoy tenemos. En Basilea de Suiza fue testigo del resultado de 12 años de trabajo de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Terminaron de traducir la Biblia el 27 de septiembre de 1569. Este hecho, hermanos, contribuyó mucho, años después, a que todo el mundo, tanto en el viejo continente europeo como aquí en América, se conociera la palabra de Dios a profundidad. Y que todo el mundo, toda la gente común pudiera conocerla. Y nosotros, hermanos, vuelvo y repito, vuelvo y pregunto, ¿estamos dispuestos a enseñar la palabra de Dios? ¿La estamos enseñando? La Biblia del Oso fue un gran éxito y rápidamente se convirtió en uno de los libros más leídos y distribuidos, como decía, en Europa y en América. Su impacto fue enorme, ya que permitió que las personas comunes corrientes tuvieran acceso a la palabra de Dios en su propio idioma. Hoy usted y yo tenemos ese manjar que se llama la palabra de Dios y no nos sumergimos en él. La gente tenía deseo de leer, escuchar la palabra de Dios. Hermanos, y eso contribuyó a que la reforma protestante se expandiera más y que hoy usted y yo tengamos la palabra de Dios gratis. Quizás tenemos que comprarla, la Biblia, pero no tenemos ese gran costo y la podemos tener gratis ya en el celular. La valentía y el valor, hermanos, la valentía y la gallardía de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera ha sido reconocido en el mundo. Por eso la Biblia lleva sus apellidos. También, hermanos, recordar que Casiodoro de Reina, después de todo ese trabajo, pudo morir tranquilo. Murió en 1594, pero ya había hecho su trabajo. Había hecho lo que Dios le permitió hacer. Y varios años después, 8 años después, esa Biblia fue publicada en todo el mundo con los nombres Reina Valera, en 1602. Y hasta el sol de hoy
esa es la Biblia que nosotros estamos usando. Fue revisada en el año 1960 para ver si estaba correcta. Y es la Biblia que más se acerca a lo perfecto. Y nosotros la tenemos gratuita, pero no la leemos. La tenemos y no dejamos que ella nos hable. Porque a veces queremos que Dios mande un ángel del cielo, o que mande una palabra profética, o que haga algo maravilloso, algo mágico, para que nosotros podamos entender y creer que esa es la palabra de Dios. Hermano, pero si usted dice que le cree a Dios, usted tiene que creer en su palabra. Dios no necesita hacer milagros y señales, porque ya Él lo hizo. Y el milagro más grande que hizo fue salvarle su vida a usted y a mí, que no lo merecíamos. Entonces, hermanos, la importancia de la Biblia es grande. Quiero volver al texto que iniciamos. La importancia de la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Vamos a desglosar estos dos versículos y vamos a ver cuán importante es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese texto nos enseña, lo primero, que la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. O sea que lo que tenemos ahí plasmado es lo que Dios quiere que esté. Ni un chin más, ni un chin menos. Hay gente que dice, no, que a la Biblia le falta, no, que hay que quitarle. No, hermano. La Biblia está completa porque es inspirada por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, por el que es todopoderoso y que es perfecto. Y si Dios es perfecto, su palabra también lo es. Dice el Salmo 19, que no lo puse ahí, pero lo puede poner. Salmo 19, verso 7, por favor. Vamos a leer ese texto. ¿Está ahí? Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si usted se quiere hacer sabio, usted tiene que leer la palabra de Dios. Usted tiene que comer Biblia. Usted tiene que todos los días nutrirse de la palabra de Dios para poder soportar los achaques, los enfrentamientos, los problemas, las dificultades que te puedan llegar a tu vida cada día. Si tú quieres enfrentar lo que te va a tocar todos los días, tú tienes que alimentarte de la Biblia. ¿Tú crees que si tú sales sin desayunar por la mañana y llegas en la noche sin comer y cenar, tú crees que tú vas a aguantar el trote del día entero de tu trabajo? Tarde o temprano te van a pasar dos cosas. O te vas a desmayar por azúcar baja, o peor todavía, te puedes morir. Para nosotros el alimento espiritual no es una cuestión de gusto, es una necesidad. Hermano, no es una cuestión de gusto. No es que a mí me guste o no me guste leer la palabra. Es que yo tengo que leerla para poder alimentarme de ella y poder estar fortalecido en la presencia del Señor y seguir hacia adelante. Si usted y yo no leemos la palabra y no nos nutrimos de ella, no estaremos bien. Por más que usted sepa de cosas seculares en este mundo, como decía, la Biblia, hermanos, no es un libro de novela, no es un libro de cuentos, no es un libro de historia, pero tiene de todo. Porque enseña al hombre cómo vivir la vida en esta tierra. Y eso es lo importante. Entonces, debemos entender que la Biblia es inspirada por Dios. O sea que todo lo que está ahí fue porque Dios lo permitió así. Y es lo que Él quería que estuviera ahí. Entonces no pensemos que la Biblia es obsoleta, es anticuada, es vieja. No. La Biblia es como dice Lamentaciones 3:25. Es nueva cada mañana. Así como la misericordia de Jehová es nueva cada mañana. La palabra de Dios es un manantial que no se agota, que no tiene fin,
que no se acaba, pero sobre todo que alimenta todos los días el alma. Es como cuando usted está desesperado, que usted tiene sed y llega a la casa corriendo y lo primero que hace es ir a la nevera a tomar agua. Así el alma de nosotros necesita ser saciada con la palabra de Dios. Eso significa, hermanos, que la Biblia es suficiente y que no necesitamos más nada. No necesitamos ningún otro acompañante. Usted puede leer todos los libros del mundo. Yo no tengo problema con eso, y tampoco los demás. Ahora, la única que nos puede hacer salvo a través de Jesucristo es la palabra de Dios. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, la Biblia es suficiente. Pero no es porque los hombres quisimos traerla, no es porque a mí se me ocurrió, no es porque a Casiodoro de Reina se le ocurrió. Eso lo inspiró el Señor para usted y para mí, para que lleguemos al cielo. Si usted quiere llegar al cielo, coja este manual todos los días y sígalo. Entonces la Biblia es suficiente. No necesita ningún acompañante. Y hay un texto que me gusta mucho usar. Primera de Corintios capítulo 4, verso 6. Primera de Corintios 4, 6 dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más allá, más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. El apóstol Pablo está diciendo: hermano, yo les he enseñado que ustedes no tienen que pensar más allá de lo que está escrito. A veces nos llegan ideas y pensamientos. Un hermano me preguntó el domingo pasado que si yo creía que el cielo tenía literalmente calles de oro y mar de cristal. Yo le dije: hermano, el apóstol cuando usó eso, usó lo que nosotros conocemos para decirnos que el cielo es más asombroso de ahí. Pero tiene que llevarnos a un punto que nosotros conocemos, porque nuestra mente es finita y es corta. Recuerde, usted no conoce todo, pero Dios sí lo conoce todo. Entonces, nosotros no tenemos que pensar más allá de lo que está escrito. La Biblia nos enseña y nosotros debemos dejar que ella nos guíe. Esto significa, hermanos, que nosotros también tenemos que hablar donde ella habla, como dicen por ahí, callar donde ella calla. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. O sea que a usted y a mí nos toca, cuando vayamos a hablar de la palabra de Dios, hablar conforme a ella. No a lo que yo pienso, no a lo que yo creo, no a lo que me gusta. No es un gusto personal, es el gusto de Dios. Y ahí está la gran diferencia entre muchos allá afuera y nosotros. Nosotros estamos sacrificando nuestro gusto por amor a Dios y a su palabra. Pero hay otros que quieren decir: no, Dios lo que ama es el corazón, lo demás eso no importa, lo importante es lo de adentro. Es verdad que lo importante es lo de adentro. Compra una Coca-Cola sin botella y bébasela, a ver cómo se la va a beber. O sea que el recipiente es muy importante. Aunque es lo de adentro que usted se va a beber, el recipiente importa. Y en el caso de nosotros los cristianos, nosotros somos un recipiente que tenemos tres cosas. Y los seres humanos también. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos un cuerpo. O sea que las tres cosas importan. Así que la palabra de Dios nos enseña esto, que todo nuestro ser tiene que estar
dirigido por nuestro Dios. O sea que la Biblia es suficiente para dirigir todo nuestro ser. También, hermanos, la Biblia es útil ¿para qué? Para todo, hermano. La Biblia no te va a enseñar de arquitectura, ni de ciencia, ni de política, pero sí te va a enseñar a conducirte en tantos ambientes diferentes donde tú estés. La Biblia dice que hasta el necio pasa por sabio cuando se queda callado. Dando a entender, hermano, que si usted está en una reunión de política y usted no sabe de política, usted se queda callado escuchando. Pero la Biblia le está enseñando que usted se queda callado ¿para qué? Para aprender. Si usted está en una reunión de ingenieros y usted no es ingeniero ni sabe de eso, pero usted está ahí oyendo, tranquilo. La Biblia te enseña cómo comportarte, cómo andar, cómo caminar en esta tierra, cómo vivir y cómo ejecutar las cosas. Entonces, la Biblia no tiene que enseñarte afines, ciencias y cosas seculares, pero sí te enseña cómo proceder en cada uno de los ambientes donde tú estés. Entonces, ¿es importante la palabra? ¿Verdad que es importante? Gloria a Dios. Hermano Ruiz. Realmente la palabra de Dios, hermanos, es algo maravilloso porque de hecho a las personas que manejaban el conocimiento bíblico se les llamaba sabios. Sí, hermanos, sabios. Una persona que manejaba muy bien lo que era el conocimiento bíblico era una persona honorable, de alta estima, apreciado y respetado. Ahora no, el que maneja eso es un tipo atrasado, charlatán, ese tipo es tipo anticuado, peligroso. Es el tipo más peligroso que hay, el que maneja la palabra es peligroso para las cigarrilleras, para la gente que fabrica ron y whisky, los que fabrican cerveza. Ese tipo es muy peligroso. Porque verdaderamente lo que vive, por lo que conoce, se oponen al consumo de todo eso. Y también es peligroso en cualquier empresa, porque en un momento dado no quiere hacer componenda y aliarse a un acto de robo, de estafa y nada de eso. Por eso en política a un tipo serio, que cristiano, no lo ponga ahí, que se tigre loco. Oye, en vez de decir que es un tipo sano y serio y responsable, dice, no, ese tipo, tú sabes que no puede estar ahí. Hermano, es peligroso. Oye, no, para la sociedad lo más peligroso que hay. No, que el departamento de compra y contrataciones. No, el tipo cristiano. ¡Ay! ¿Para qué, muchacho? No lo ponga ahí. ¿Y qué fue? Pero entonces, hermano, esa es la grandeza que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, a pesar de todo, hermanos. Que en verdad es una fuerza, es un poder. Muy bien lo dijo Pablo. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Hermano, o sea que la Biblia, la palabra de Dios es útil para vivir la vida en todo el sentido de la palabra. O sea que usted puede aplicar la Biblia en cualquier forma y en cualquier momento. A mí me gusta siempre, cuando voy a hablar de cualquier tema, no importa que sea secular, ponerle un chin de la Biblia. Ir a la Biblia. ¿Dónde yo puedo ubicar este tema en la Biblia? Y es bueno, hermano, usted y yo debemos hacer una práctica continua de que cada vez que estemos hablando de cualquier tema, no importa, metamos la Biblia. ¿Usted sabe por qué? Va a servir como dos cosas. Va a servir para fortalecer su conocimiento de la palabra, pero sobre todo va a servir como defensa para usted cubrirse contra cualquier acechanza del enemigo. Hay gente que me dice, pero tú quieres meter la Biblia en todo. Sí,
pero yo soy un representante de la palabra y de Jesucristo, el dueño de la palabra. Y la Biblia tiene para todos, hermano, para todo. O sea que no hay límites. Hermano Michael, levantaba la mano. Sí, mi hermano, es muy importante ese tema. Pero también es importante que tengamos en cuenta esto. Podemos tener mucho conocimiento de la palabra y es importante. Sin embargo, miramos los escribas y fariseos. Tenían mucho conocimiento. Pero ¿qué pasa? No lo practicaban. Lo utilizaban el conocimiento para oprimir al pueblo. Nuestro conocimiento de la palabra tiene que servir primero para nosotros y luego para los demás. El conocimiento de la palabra de Dios nos debe llevar a dar buen testimonio, a andar como Dios quiere que andemos y luego la aplicamos a los demás para que conozcan la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros nos hacemos ignorantes en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. ¿En qué sentido? En que no aguantamos una reprensión porque tenemos mucho conocimiento. No aguantamos que un hermano nos llame la atención porque tenemos conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces teniendo mucho conocimiento estamos muy lejos de Dios. Estamos envanecidos. Amén. Y entonces el conocimiento que debemos de tener es la obediencia hacia Dios. Porque en el huerto el hombre sabía lo que no debía de hacer y la mujer también sabía lo que no debía de hacer. Y sin embargo desobedecieron. El conocimiento nos debe de llevar es a obedecer, sea poco o sea mucho lo que sepamos, debemos de ser mucho, pero mucho obedientes. Gracias, hermano. Hay algo muy importante y hablando de lo que Michael dice, el ejemplo más grande de eso es Jesucristo. ¿Quién sabía más, los apóstoles o Jesucristo? Jesucristo lo sabía todo. Ahora, ¿qué hizo Jesucristo? Le lavó los pies a los discípulos, Él les sirvió y le dijo que el mayor sea como el que sirve. O sea, que el conocimiento que yo tenga no me puede envanecer. Yo no me puedo mofar de decir, yo sé mucho. Y quizás sea verdad. Pero yo no tengo que decirlo yo, que lo diga otro. Pero ese conocimiento me tiene que llevar a aterrizar y no creerme que yo soy la última Coca-Cola del desierto. Sino que yo soy un siervo común, igual que usted, un siervo del Señor que está aquí para servirle. Y ya. No me tiene que hacer más grande que nadie. El grande es Jesucristo. O sea que la palabra de Dios, hermanos, es útil para vivir en cualquier momento. También, ¿usted sabe por qué es útil para vivir en cualquier momento? Porque está viva la palabra. La palabra no está muerta. Hermano, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted está lleno de la palabra, usted va a reflejar la palabra. Pero si usted está lleno de otras cosas, eso es lo que usted va a reflejar. Hay personas, hermano, que usted hablando con ellos, usted se da cuenta que lo de ellos solamente es dinero por su forma de hablar. Que ellos solamente están pensando en dinero. Porque en la conversación que usted pueda tener hasta de 2 minutos con ellos, ellos le meten lo económico 3, 4 y 5 veces. Entonces, de lo que está lleno nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón, de eso es que nosotros vamos a hablar. Pero tenemos que llenarnos de la palabra. Recuerde, la palabra es viva y eficaz. Si usted quiere luchar en contra del mal, en contra de las cosas que se oponen a Dios, usted tiene que llenarse de la palabra, porque la palabra le va a dar vida a usted y lo va a enseñar a pelear eficazmente. También, hermanos, la palabra, la Biblia es útil para enseñar. ¿Y qué es enseñar? Enseñar es instruir o dar el conocimiento que usted tiene a otro. Dar lo que usted tiene. La palabra de Dios dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si yo recibí salvación, yo tengo que salir al mundo a anunciar esa salvación para otros. No se quede con ella, hermano, no sea egoísta.
No se ha agarrado, como decimos en buen dominicano. Si a usted le dieron salvación y usted goza de esa salvación y usted es feliz porque Cristo lo salvó, salga para la calle a anunciar esa salvación, hermano. La palabra de Dios nos enseña que la Biblia nos puede enseñar a lo siguiente. Tito capítulo 2, verso 12. Dice, enseñándonos que, dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra de Dios nos enseña a vivir justa, piadosamente y sobriamente. O sea, nos enseña cómo nosotros debemos conducirnos con los demás, con nuestros padres, con los jefes, con todo el mundo, con nuestros compañeros de estudio, hasta con los niños. Entonces nosotros debemos agarrar el manual que tenemos todos los días y llenarnos de él. Que sea lo primero que usted haga en la mañana, hermano. Si usted puede, levántese media hora más temprano. Ore a Dios, pero váyase nutrido de la palabra de Él. Usted no sabe lo que se va a enfrentar en ese día. Pero si usted va preparado con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, usted va a vencer. Hermano Luis. Para esos hermanos que Dios hoy les está hablando y que vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios, ¿de qué manera podemos empezar y cómo lo podemos hacer? Gloria a Dios. Excelente pregunta. Hermanos, al que no es denigrando a nadie lo que voy a decir, pero al que tiene poco conocimiento porque es nuevo en la iglesia, siempre es bueno que se acerque a una persona que tenga conocimiento, que tenga el respeto de la iglesia y que pueda enseñar, que tenga el don de la enseñanza. Y por eso decidimos el lunes, o sea mañana, iniciar con la homilética, pero antes de iniciar con ella, a mí me gustaría incluso enseñar a los hermanos doctrinas básicas de la iglesia para poder defender lo que creen, que es lo más correcto. Quizás yo te puedo enseñar a predicar, pero si tú no sabes qué vas a predicar, te estoy enseñando en balde. Pero si yo te enseño la doctrina primero y luego te enseño a predicarla, estoy haciendo un mejor trabajo. Entonces les invito, hermanos, a los que no se han apuntado, que tengan la oportunidad de hacerlo. Mañana a las 7 de la noche estaremos aquí para aprender de la palabra de Dios. Dios nos va a enseñar a todos. Yo no me lo sé todo. Ustedes van a aprender conmigo, yo voy a aprender con ustedes. Pero sería bueno e importante que todos los hermanos que tienen poco tiempo en la iglesia tomen un poquito de su tiempo y vengan para orientarnos en las doctrinas básicas de la iglesia. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo otro? ¿Por qué creemos así? ¿Por qué no creemos así? Para que usted no se quede con lagunas y huecos en su cabeza, sino que pueda sanear su mente y estar firme en la doctrina que usted ha creído. Entonces, hermanos, gracias por la pregunta, hermano. Siempre es bueno acercarnos a hermanos de mayor sabiduría, de mayor edad, que tengan conocimiento y que nos puedan enseñar. No tenga vergüenza, hermano, porque aquí nadie come a nadie, aquí nadie come gente. Si usted tiene miedo de preguntar, acérquese a un hermano de confianza y que lo ayude a preguntarle a otro. Pero no se quede con la duda, nunca se quede con ella, hermano. El que duda es semejante a la onda del mar, dice la palabra, que es arrastrado de un lado a otro. Y si usted va hasta aquí en la iglesia, usted no puede ser arrastrado de un lado para otro. Usted tiene que estar montado en el barco de Jesucristo, que va para el cielo, no fuera del barco ahogándose. Entonces la Biblia también es útil y nos enseña para ser salvos. Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, dice el apóstol Pablo, y a los que te oyeren. Si tú persistes en
aprender la doctrina, aprender la palabra de Dios, aprender Biblia, y tienes cuidado de ella, tú te vas a salvar tú mismo y también vas a salvar a los que te escuchen. O sea que es un compromiso, hermano. No es un gusto, es un compromiso que usted y yo tenemos de aprender de la palabra de Dios para salvarnos y para salvar a otros. También dice Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es con la palabra, hermano, implantada en nosotros. Tenemos que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, dice el autor, y dejar que la palabra penetre en nuestro ser, nos confronte, nos corrija, pero también nos ayude a crecer para salvación. También, hermano Ramón. Aunque tengamos conocimiento, tratar de obedecer a Dios. Amén. Pero la Biblia dice, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, para yo usar bien, la práctica hace el maestro, ¿verdad? Algo que dice. La práctica hace el maestro. Entonces, si a mí me gusta hablar de la Biblia, debo procurar escudriñar la Biblia para cuando yo diga un texto, eso no sirva para un pretexto que yo esté hablando. Entonces, hay que escudriñar bien, porque muchos queremos predicar y es importante hacerlo. Y a eso es que se está motivando, ¿verdad? Amén. Y debemos luchar, pero preparémonos para que no seamos avergonzados, que podamos defender la doctrina, que podamos defender la palabra con verdad y no seamos avergonzados, quizá por otro que no tenga conocimiento, pero que en el punto que tú estás hablando tenga más conocimiento que tú. No procuremos saberlo todo, hermano, pero sí procuremos estar preparados para presentar a Dios, presentando a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usemos bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por su comentario. Muy bueno. Hermanos, es una constante, tiene que ser algo continuo, no puede ser algo de hoy, sí, mañana no. Procura con diligencia. Cuando el apóstol Pablo le dice que procure con diligencia, es que es constante ahí, que no puedes soltarlo, que tiene que seguir, que no te puedes parar. No pares de aprender la palabra de Dios. Ahora, úsala bien. No para beneficiarte tú personalmente, sino para agradar a Dios. Entonces, hermanos, también la palabra de Dios es útil para redarguir. Muchas veces hemos oído ese término y a veces como que no lo entendemos. Redarguir, hermanos, no es más que cuando una persona está equivocada y usted le contradice, pero le corrige con amor. O sea, también le refuta, le demuestra la verdad. Eso es redarguir. Y si usted y yo queremos redarguir al mundo que está perdido y equivocado, tenemos que alimentarnos de la palabra. No es de otra cosa. Dice un texto, 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. Voy a leer el versículo 5 por causa del tiempo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es redarguir. Cuando usted derriba cualquier argumento de una persona que usted sabe que no está en lo correcto, que está mal, pero usted lo hace con amor, que esa persona queda convencido, pero al mismo tiempo queda tranquilo. Usted lo está haciendo, como dice la palabra de Dios. Está redarguyendo porque al mismo tiempo usted está ganando a esa persona para Cristo. Quizás en el momento tenga alguna duda, pero tarde o temprano le va a comenzar a dar mente a lo que usted le dijo y lo va a trabajar y va a hacer que la palabra de Dios haga cabida en su mente y en su corazón y esa persona pueda venir a Cristo. Pero nosotros tenemos que hacerlo, hermanos, con dos cosas siempre:
usando el respeto, usando la misericordia, usando el amor. No solamente usando la fuerza, porque hablemos más duro, no vamos a ganar la discusión. Decía Leonardo da Vinci que el que tiene la razón no tiene por qué alzar la voz. Yo, para establecer una conversación con usted, no tengo que hablar duro. Yo lo que tengo que decirle las cosas como son, pero decírselas con amor. Entonces, redarguir es un trabajo de todos nosotros, salir al mundo, hermano, a enseñarle la verdad al mundo que está perdido. También es útil para corregir. ¿Qué es corregir? Es arreglar, es reparar, es enmendar. Quizás un hermano está equivocado en algo, cometió una falta, pero usted tiene la oportunidad de ayudarlo a enmendar ese error, no a hundirlo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:6 que con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea que yo puedo corregir a mi hermano, pero tengo que llevar siempre la misericordia por delante y también la verdad. La misericordia primero y después la verdad. ¿Por qué tengo que llevar la misericordia primero? Por lo que dice este texto que voy a citar. Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y aquí está la respuesta, ¿por qué con misericordia? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que cuando yo voy a corregir a mi hermano, yo tengo que considerar y decir, yo tengo que hacerlo con misericordia, con verdad, pero tengo que hacerlo de una manera que yo no me vea tentado a caer en la misma situación que está el hermano. Entonces es un proceso, hermano, que no todos sabemos manejar. No todos sabemos corregir. Hay muchas personas que ofendemos corrigiendo y hundimos. Entonces nosotros tenemos que trabajar eso para poder corregir. Breve, hermano. Sí. Hermano, usted ha tocado un punto muy interesante sobre la corrección. Y ha dicho una verdad grande. No todo el mundo sabe corregir. Usted sabe que muchas veces corregir, muchas personas lo usan como un arma de retaliación. Sí, constantemente. Sí. Más de un 90% de las personas lo usan. Usted tiene qué sé yo, vamos a decir un conflicto inmediato con una persona y esa persona está ganando la discusión por H o por R, pero esa persona comete el error quizás de alterarse. Oiga, entonces está alterado, está en razón, pero entonces yo cojo y no tengo forma de defenderme, entonces le hago la corrección. Usted es cristiano, ¿qué es la palabra? ¿Qué pasó? Arrepiéntese. Hermano, mire, pero hay un hermano ahí que lo está escuchando y hay un vecino que no es cristiano. ¿Cómo usted se atreve a corregir a un hermano delante de un inconverso y delante de otro hermano también? Porque toda corrección trae vergüenza. Entonces, eso de usted utilizar la corrección como arma. Ay, varón, pero eso es contraproducente. Debe de ser corregido quien lo haga. Amén. Gracias, hermano. Hermano, se me acabó el tiempo y me faltaba un punto. Quería compartirlo con ustedes porque era una de las cosas más importantes que tenía. Pero quiero decir esto, la palabra de Dios es útil para instruir. Quiero finalizar con esto. Instruir no es más que dar a conocer y enseñar a los demás algo que no sabía. Pero tenemos que hacerlo no mofándonos del conocimiento que tenemos para decir que yo sé más que tú. No, a Cristo no le interesa eso. Dice la palabra de Dios que no debemos tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener. O sea que yo no me puedo pretender que porque yo tenga mucho conocimiento, yo soy más que usted o más que a nadie. Yo soy igual que usted, igualito. Hermano suyo en la fe, siervo del Señor, que tiene muchísimas fallas y que necesita de Cristo más que cualquiera. Pero debemos saber que la Biblia nos instruye. En conclusión, hermanos, quería decirles esta parte. La palabra de Dios nos manda a ser perfectos. Y cuando nos manda a ser perfectos no significa
que no fallamos, sino que seamos maduros. Pero para ser maduros, para madurar en la fe, tenemos que nutrirnos, alimentarnos de la palabra de Dios. Y lo que usted no entienda, pregúntelo, no se quede con esa duda. A mí me gusta que me pregunten. Si yo tengo la respuesta, yo se la voy a dar con mucho gusto. Pero no se quede con duda, es lo peor. Lo otro es, hermano, que la palabra nos prepara enteramente para toda buena obra. No las obras que nosotros creemos, sino las que Cristo preparó de antemano. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, quedados en Cristo para buenas obras, las cuales preparó Él de antemano. Y también enteramente preparado para predicar, para obedecer, pero sobre todo para ayudar a los necesitados. De eso tenemos que nosotros forzar nuestra mente, nuestro corazón a que cumpla con ese propósito de Dios en nuestra vida. Y para terminar, quiero hacer esta pregunta. ¿Qué valor usted le está dando a la palabra de Dios? ¿Usted la tiene como un libro más que coge polvo ahí encima de la mesita suya? ¿O usted le está dando el uso correcto? Hermanos, recuerde que la palabra alumbra, la palabra enseña y nos dice cómo debemos vivir la vida. Así que démosle la importancia y el valor que la Biblia tiene y que Dios nos bendiga. Qué hermosa será la mañana del domingo.